A la entrada de la oficina de asuntos civiles, Morris me mostró fríamente el acuerdo de divorcio. 3 años casado con su familia, sin poder tener un solo hijo. Este fue mi único delito y su razón para dejarme ir con las manos vacías. Ni siquiera se molestó en mirarme, sus finos labios pronunciaron 4 palabras. Cada uno toma su camino. Tomé el bolígrafo, pero me temblaban violentamente las yemas de los dedos. 3 años de esfuerzo, 3 años de humillación, solo para ser intercambiados por una fina hoja de papel. Pude ver a Morris ya dándose la vuelta en el reflejo del cristal que iba del suelo al techo. Afuera, su primer amor lo esperaba. Reuniendo todas mis fuerzas, firmé mi nombre en la última página. Yara. Había escrito estas 2 palabras incontables veces, pero nunca me resultaron tan desconocidas. Cuando el empleado selló el documento y me entregó el certificado rojo de divorcio, mi mundo se volvió completamente gris. En ese preciso instante sonó de repente el teléfono en mi bolsillo. Contesté la llamada aturdido, y una voz alegre se escuchó por el auricular. Yara, te tienes los resultados de tu prueba de la semana pasada. Los niveles de HCG confirman el embarazo. ¡Felicidades! Casi me desmayo en el acto, el teléfono se me resbaló de las manos. Este niño llegó demasiado tarde, y el error fue demasiado escandaloso. Porque su padre no era mi exmarido, Morris, recién divorciado. Era el propio hermano de Morris, Chen. Aquella noche lluviosa de hace 3 meses. Afuera, por la ventana, rugía un trueno y el aguacero golpeaba el cristal, desdibujando el mundo entero. Morris llevaba una semana de viaje de negocios. En la villa vacía, estaba solo, tan silencioso que podía oír los latidos de mi corazón. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras, sonó el timbre de repente. Una punzada de alegría me invadió el corazón. Pensé que Morris había regresado temprano. ¿Intentaba sorprenderme? Casi corría a abrir la puerta, con una expectación que ni siquiera yo había notado. La puerta se abrió. Pero afuera no estaba Morris. Era su hermano, Chen. Estaba empapado, el fuerte hedor a alcohol, mezclado con el frío gélido de la lluvia, me golpeaba la cara. Su hermoso rostro estaba enrojecido de forma antinatural, con la mirada perdida, claramente borracho hasta la inconsciencia. Chen. ¿Qué eres? Antes de que pudiera terminar, su alta figura se inclinó de repente hacia adelante, aplastándome firmemente contra la puerta. Suri, su voz profunda estaba llena de dolor, su aliento caliente rociándome la oreja. Lo siento. Suri, no te vayas, no me dejes. Suri era su exnovia de hace años. Así que me confundió con ella. Me dio un vuelco el corazón y lo aparté apresuradamente. Chen, mírame bien, no soy Suri, soy Yara. Pero mi explicación sonó tan débil y pálida para su estado de ebriedad. Fue como si no me oyera, solo me abrazaba con más fuerza, como si intentara fundirme con sus huesos. Al instante siguiente sus labios ardientes presionaron los míos. Esa noche se convirtió en una pesadilla que no me atreví a recordar. A la mañana siguiente, después de que Chen se despejara, miró la cama desordenada y mi ropa despeinada, y su rostro palideció al instante. La sorpresa y el arrepentimiento en sus ojos eran como un cuchillo que me hirió hasta la médula. No dijo ni una palabra más, solo se disculpó incómodo y nervioso antes de huir a toda prisa. Entre nosotros se formó un extraño acuerdo tácito. Ninguno volvió a mencionar aquella noche absurda, como si, al guardar silencio, nunca hubiera ocurrido. Unos días después, Morris regresó. Intenté sondear sutilmente nuestra relación, solo para encontrarme con su frialdad e impaciencia cada vez más descaradas. No fue hasta que encontré el lápiz labial de otra mujer en su coche que finalmente lo comprendí. Resultó que mientras yo me aferraba desesperadamente a la prisión de nuestro matrimonio, él llevaba mucho tiempo allí, cortejando a su primer amor bajo la luz de la luna. ¡Qué ridículo! Me aferraba a un marido que no me amaba, pero por una cruel casualidad del destino, llevaba en mi vientre al hijo de su hermano. El frío diagnóstico se me escapó de las manos, flotando suavemente. Al final, aterrizó en silencio a mis pies. Mi mente zumbaba, vacía y sin vida. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron,
dejando solo las ásperas luces blancas del pasillo del hospital, que me apuñalaban dolorosamente los ojos. Me agaché intentando recogerlo, pero mi cuerpo se tensó, negándose a obedecer. Atrapado, incapaz de avanzar ni retroceder. Esa frase nunca se había grabado tan profundamente en mi vida. ¿Decírselo a Morris? No soportaba imaginar semejante escena. Una mujer que acababa de ser expulsada por infertilidad se da la vuelta y está embarazada del hijo de su hermano. Fue la broma más absurda y cruel del mundo. Pero si no digo nada, ¿qué pasa con el niño en mi vientre? Instintivamente puse mi mano sobre mi abdomen plano. Dentro una pequeña vida crecía silenciosamente. Era inocente. ¿Cómo se supone que debo enfrentarlo? ¿Debería dejar que naciera sin padre, con un origen vago e incierto? Siento como si me hubieran desgarrado un pedazo del pecho, el dolor es tan agudo que apenas puedo respirar. Pensé en Chen. Recordé aquella noche lluviosa, sus ojos inyectados en sangre por la borrachera y el nombre que murmuraba una y otra vez, Suri. Suri. La persona que él amó nunca fui yo. Solo fui una sustituta equivocada en sus momentos más oscuros y vulnerables. Qué trágico y qué irónico. La llegada de este niño no es una alegría, sino una bofetada sonora que me golpea la cara con fuerza y me recuerda la locura y la desgracia de aquella noche. No puedo quedarme. En absoluto. Una vez que este pensamiento se apoderó de mí, creció salvajemente como la maleza, consumiendo al instante todos mis pensamientos. Sí, debo irme de aquí. Deja esta ciudad que me ha humillado, deja a estos dos hombres que me han causado tanto dolor. Me puse de pie tambaleándome, reuniendo todas mis fuerzas para recoger ese fino trozo de papel. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolsillo, como si guardara un pasado que nunca debió existir. Regresé al hogar conyugal que una vez compartí con Morris, ahora solo un cascarón vacío, solo yo dentro. No sentía ningún apego. Abrí el armario y solo empaqué algunas prendas que me había comprado, no toqué nada de lo que Morris había añadido. Arrastrando mi pequeña maleta, miré a mi alrededor. Este lugar que una vez consideré mi hogar ahora no parecía más que una jaula dorada. Finalmente me senté en el escritorio y saqué papel y bolígrafo. Chen, esa noche fue un error, y también lo fue la llegada de este niño. Pero asumiré este error sola, y lo criaré. De ahora en adelante, lejos de montañas y ríos, que cada uno encuentre la paz, sin necesidad de buscarnos de nuevo. Sin firma. Él sabría que era yo. Doblé el papel con cuidado, lo coloqué en el lugar más visible junto a la entrada y sin mirar atrás, saqué mi maleta y salí por la puerta por la que una vez había entrado con esperanza. El aeropuerto estaba brillantemente iluminado y la información de los vuelos resonaba por los altavoces. Tenía en la mano el billete de ida a un pequeño pueblo del sur, con las palmas de las manos empapadas de sudor frío. A través de los enormes ventanales, eché un último vistazo al paisaje nocturno de la ciudad. Las luces de neón parpadeaban, deslumbrantes y brillantes. Pero ni una sola luz brilló para mí. Morris Chen. He grabado todo el dolor y la humillación que me has causado, Yara. Una despedida no es una despedida para siempre. Bajé la cabeza acariciando suavemente mi vientre, el último rastro de vulnerabilidad en mis ojos fue reemplazado por una determinación firme. Cariño, no tengas miedo, mami te protegerá. 5 años. Me puse una fecha límite. En 5 años, sin duda regresaré. Con mi hijo a cuestas, de pie con orgullo en esta tierra, de una manera que hace que todos nos admiren. Que quienes una vez me subestimaron y me hicieron daño vean con claridad. Yo, Yara, no soy cómplice de nadie, ni polvo que pueda ser pisoteado. 5 años después, en el aeropuerto internacional de la capital. Me quité las gafas de sol, de la mano de un delicado niño, caminando por la bulliciosa sala de llegadas. Mi hijo de 4 años, Ascher, levantaba la carita, observando con curiosidad todo lo que le rodeaba. A los 3 años ya dominaba el chino, el inglés y el francés con fluidez, lleno de una curiosidad y una perspicacia que superaban su edad. Lo que era aún más impactante era su carita, como si hubiera sido esculpida a escala, a la perfección, con los rasgos de Chen. Apreté su mano con más fuerza a punto de dirigirme hacia la salida, cuando una voz familiar, aunque llena de pánico, me llamó desde atrás. «¿Yara?»
Me detuve, pero no me giré. El asistente de Morris, Hank, corrió hacia mí con la mirada fija en Ascher, a mi lado, y palideció a un ritmo visiblemente rápido. Sus labios temblaban, tan conmocionados que apenas podía articular palabra. Ascher, sin embargo, fue muy educado. Levantó la cabeza y gritó secamente, «Hola, tío». Ese simple «hola, tío» dejó a Hank completamente atónito. Fue como si lo hubieran escaldado, retrocedió bruscamente buscando a tientas su teléfono y marcando un número. La llamada fue contestada casi al instante. La voz de Hank temblaba incontrolablemente. Cubrió el micrófono y bajó la voz, pero aún podía oírlo con claridad. «¿Señor Morris?» «Sí, estoy en el aeropuerto y vi a la señora». Hubo un segundo de silencio al otro lado, y entonces llegó la voz fría e impaciente de Morris. «¿Qué tiene que ver conmigo su regreso?» Hank miró a Ascher, tragó saliva con dificultad, con la voz entrecortada por los sollozos. «No. No. Señor Morris está con un niño, un niño». Mientras las palabras caían, se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Casi podía imaginar la expresión de Morris en ese momento. Unos segundos después, una voz temblorosa e incontrolable rugió por el auricular. «Vigílala. No la dejes ir». Fruncí los labios con frialdad, me agaché para recoger a Ascher y me di la vuelta para irme. Por desgracia, llegué demasiado tarde. Una figura salió del pasillo VIP como un loco, abriéndose paso entre la multitud, y se abalanzó sobre mí sin dudarlo. Era Morris. Con 5 años de diferencia, seguía siendo guapo, pero ahora había un cansancio y una sensación de hastío en sus ojos que no podía comprender. Su mirada me recorrió y se fijó en el rostro de Ascher, entre mis brazos. Al ver el rostro de Ascher, tan asombrosamente parecido al de Chen, todas las emociones en sus ojos se congelaron al instante, para luego desmoronarse poco a poco. Su tez palideció al instante. Morris se quedó sin aliento. Era como si le hubieran estrangulado la garganta, cada palabra salía entre dientes apretados, temblando incontrolablemente. «¿De quién es este niño?» Sostuve a Ascher en mis brazos mirándolo con una ligera curva en la comisura de mis labios. Señor Morris, después de 5 años, ¿todavía le gusta hacer preguntas tan tontas que ya conoce la respuesta? Ascher parpadeó con sus grandes y brillantes ojos negros, estudiando con curiosidad al tío que tenía delante, cuyo rostro estaba más pálido que el papel. Su suave manita me acarició la mejilla y con voz infantil, preguntó, «Mami, ¿por qué está este tío casi llorando?» El cuerpo de Morris se estremeció violentamente. Su mirada estaba fija en el rostro de Ascher, como si intentara perforar esa carita delicadamente esculpida. Las cejas, el puente de la nariz y la curva obstinada de sus labios apretados. Fotograma a fotograma, escena a escena, encajaban a la perfección con el Chen de sus recuerdos de juventud. No, imposible. Absolutamente imposible. Ese pensamiento se aferró a él como un salvavidas, aferrado con desesperación en la locura de estar a punto de ahogarse. Sus manos comenzaron a temblar con una violencia tal que incluso las líneas nítidas de su traje se desdibujaron. Observé fríamente cómo se desgarraba y luego, con deliberada calma, asestó el golpe final. «Cariño, ¿por qué no te presentas al tío?» Ascher fue educado, habló con claridad. «Hola, tío, me llamo Ascher». El último atisbo de esperanza se hizo añicos. El rostro de Morris cambió de una palidez mortal a un azul metálico, luego a un gris ceniciento. De repente levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre me miraron con una mirada feroz, su voz ronca como un fuelle desgastado. «Yara, ¿cómo te atreves a engañarme durante nuestro matrimonio?» Al oír esta acusación de rabia impotente, finalmente no pude evitar soltar una carcajada. La risa estaba llena de burla y desdén. Me incliné lentamente, me acerqué a su oído y, con una voz que solo nosotros dos podíamos oír, susurré: «Morris, ese lápiz labial de tu coche es de tu primer amor, ¿verdad? Cuando te suplicaba desesperadamente que me dieras un hijo, ¿dónde estabas? Ahora, ¿qué derecho tienes a cuestionarme?» Justo cuando el mundo de Morris se derrumbaba, unos pasos firmes y potentes se abrieron paso entre la multitud ruidosa. El sonido venía de lejos, cada paso parecía acelerarme el corazón. Ni siquiera necesité girarme para saber quién era. Chen.
Vestía un traje gris oscuro de corte impecable, alto y digno, con un aura imponente que contrastaba marcadamente con el Morris casi destrozado que tenía a su lado. Su mirada, como una cuchilla invisible, atravesó la multitud y se posó precisamente en Ascher, acunado en mis brazos. En ese instante vi con claridad cómo todas las expresiones tranquilas y serenas de su rostro se congelaban por completo. El tiempo pareció detenerse. Todo su cuerpo se tensó en el acto como una estatua convertida en piedra al instante. Pero Ascher, en mis brazos, no tenía miedo, parpadeó con esos ojos tan parecidos a los de Chen y le saludó con la mano cortésmente. «Hola, tío». La voz clara y nítida del niño fue como una piedra arrojada a un estanque profundo, despertando una ola imponente en los ojos muertos y silenciosos de Chen. Conmoción, desconcierto, incredulidad y un rastro de pánico y anticipación que ni siquiera él había notado en sí mismo. Su mirada oscilaba entre mi rostro y el de Ascher, mientras su nuez se movía violentamente. Dio un paso tras otro hacia mí, con pasos vacilantes, como si le hubieran agotado las fuerzas. Se detuvo frente a mí, su alta figura nos envolvió por completo a Ascher y a mí. Miró fijamente a Ascher con una emoción compleja que no pude descifrar en sus ojos, y su voz ronca hasta el punto de perder el tono. ¿Es nuestro hijo? No dijo mío, sino nuestro. Sostuve su mirada inquisitiva, con el corazón apretado por una mano invisible. Entonces asentí. Un leve movimiento, pero fue la gota que colmó el vaso y derribó a Morris. No. Morris soltó un rugido bestial, con los ojos inyectados en sangre, abalanzándose sobre Chen como un loco. Chen. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Agarró a Chen del cuello con los puños lloviendo como granizo, salvajes y desesperados en su frenesí. Es mi esposa. Es mi esposa. El vestíbulo del aeropuerto se sumió en el caos. Los flashes estallaron, los gritos resonaron en el aire. Chen no se defendió, dejando que los puños de Morris lo golpearan, con la mirada fija en mí, llena de un dolor y un arrepentimiento infinitos. Dos antaño exaltados seres celestiales, ahora como dos bestias atrapadas, ofrecían el espectáculo más humillante ante la atenta mirada de todos. Observé todo con frialdad, con el corazón inmóvil como el agua. Bajé la cabeza, cubriendo los ojos de Ascher con la mano, enterrando su carita en el hueco de mi cuello, aislando toda la fealdad y la desgracia de este mundo. Cariño, vámonos a casa. Con mi hijo en brazos me di la vuelta y me escabullí entre la multitud caótica sin dudarlo un instante. Los sonidos de lágrimas, gritos y preguntas a mis espaldas se convirtieron en la banda sonora de mi decidida partida. Morris Chen. Hace 5 años, revolucionaste mi vida. 5 años después, el fuego que encendiste con tus propias manos debe ser soportado solo por ti. Ya no me involucraré en las disputas de la familia Morris. Pero en el fondo, sé que no nos dejarán ir tan fácilmente a mí ni a mi hijo. Morris encontró mi lugar de residencia. Solo tardó 3 días. Estaba parado frente a la puerta de mi apartamento con su traje caro manchado de polvo, una barba incipiente que le recorría la mandíbula y los ojos inyectados en sangre. Parecía como si no hubiera dormido en días y noches. Esos ojos que antes solo me mostraban impaciencia y frialdad ahora me miraban con fuerza, llenos de locura y lucha. Yara. Quiero hacerme una prueba de paternidad. Apenas logró pronunciar las palabras con los dientes apretados. Ni siquiera parpadeé, simplemente me giré y me alejé de la puerta. Bien. Mi calma fue como un balde de agua helada vertido sobre el último atisbo de esperanza que ardía en su interior. Se tambaleó mirándome con incredulidad. Probablemente pensó que entraría en pánico, me negaría o me escondería tras todo tipo de excusas. Pero no lo hice. Porque en mi mano sostenía el cuchillo más afilado y una confianza absoluta. Ese niño nunca fue suyo. Lo vi seguirme aturdido al centro de pruebas. Los 3 días de espera para los resultados fueron un infierno para él. Para mí, solo fue cuestión de atender algunos correos del trabajo y construir un nuevo modelo de Lego con mi hijo. Cuando llegó el informe, ni siquiera fui a buscarlo. Morris lo trajo él solo. Como un cadáver ambulante agarró ese delgado trozo de papel y entró en mi apartamento. Estaba sentada en la alfombra con Ascher, leyendo libros ilustrados. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, cálida y apacible.
Él estaba allí de pie, su alta figura bloqueando toda la luz del sol, proyectando una sombra. El informe de paternidad que lo condenaba a muerte se le escapó de las manos temblorosas. Bajó revoloteando. Finalmente flotó suavemente hasta posarse a sus pies. Nos miró fijamente a mí y a Ascher, un caballo, una ballena atrapada que salía de su garganta. Entonces, bajo mi mirada, el hombre que una vez se creyó invencible, que consideraba que incluso mirarme era una pérdida de tiempo, de repente se dobló de rodillas. Con un golpe sordo, se arrodilló ante mí. Completamente destrozado. Se arrodilló en el suelo con la frente apoyada contra el frío suelo, y sus hombros temblaban violentamente mientras sollozaba con desesperación. Dime. Yara, por favor, dime la verdad. ¿Por qué? Porque al final. Dejé el libro ilustrado en mi mano, dejando que Ascher jugara solo en su habitación, luego miré al hombre lastimero tirado en el suelo. Me agaché lentamente para sostener su mirada. Morris, ¿recuerdas aquella noche lluviosa de hace 5 años cuando estabas de viaje de negocios? De repente levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre llenos de confusión. Hablé en voz baja, la palabra como una espada venenosa, clavándose en su corazón. Esa noche los truenos eran fuertes y la lluvia arreciaba. Tu hermano Chin apareció en la puerta de la villa, empapado y borracho. Me confundió con otra persona. En cuanto terminé de hablar, el rostro de Morris palideció por completo en un instante. Parecía que le habían vaciado todos los huesos, desplomándose débilmente en el suelo, con los labios temblorosos, pero incapaz de pronunciar palabra. Él lo entendía. Lo entendía todo. La esposa a la que él mismo había echado, usando la infertilidad como excusa, estaba pasando la noche con su propio hermano. Al verlo en tan insoportable agonía, no sentí ni una pizca de compasión, si acaso, me pareció un poco ridículo. ¿Te das cuenta ahora de lo absurdamente equivocado que estabas? Me puse de pie sin mirarlo. En ese momento sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Chin. Estaba mucho más sereno que Morris, pero el ceño fruncido y el cansancio en sus ojos aún delataban su tormento. Su mirada me recorrió y se posó en Morris, quien estaba arrodillado en el suelo, con las pupilas repentinamente contrayéndose. Entonces sus ojos se volvieron hacia mí roncos con un tono casi suplicante. Yara, yo también quiero hacerme una prueba de paternidad. Asentí. El resultado fue, como era de esperar, concluyente. Cuando Chin recibió el informe que confirmaba que Ascher era efectivamente su hijo biológico, vi cómo su cuerpo tenso se relajaba al instante. Se quedó mirando el papel un buen rato. Las emociones en sus ojos eran increíblemente complejas. Había el alivio del cierre, la culpa irreparable y un rastro, algo que ni siquiera él había percibido aún, del orgullo y la alegría silenciosa de un padre. Morris se arrodilló allí, con la frente firmemente presionada contra el suelo frío, todo su cuerpo como un charco de lodo. El hombre que antes ni siquiera se molestaba en mirar los papeles del divorcio ahora me suplicaba con un sollozo casi desgarrado. Yara levantó la cabeza, su hermoso rostro surcado de lágrimas y desesperación, sus ojos inyectados en sangre me aferraban como si yo fuera su único salvavidas. Estaba equivocada. Me equivoqué de verdad. Perdóname, ¿vale? Se arrastró hacia adelante intentando agarrarme el dobladillo del pantalón, pero retrocedí con asco, esquivándolo. Te lo daré todo. Chin comparte todas las propiedades a mi nombre, el coche, el dinero, todo, todo, todo contigo. Me iré sin nada, solo quiero que me perdones. Su voz era ronca, llena de humilde súplica. Lo miré desde arriba, como si estuviera viendo a un payaso haciendo el ridículo, y solté una risita muy leve. Esa risa era fría como un picahielos, que atravesó al instante toda su histeria. Morris. Me agaché lentamente para encontrarme con su mirada despeinada, preguntándole palabra por palabra, hace 5 años, cuando usaste la acusación de infertilidad para condenarme a irme con las manos vacías, ¿alguna vez pensaste que me importaba tu dinero? Su cuerpo temblaba violentamente, sus labios temblaban, incapaz de articular una sola palabra. Estos 5 años. He vivido cosas peores que la muerte. Pareció aferrarse a la gota que colmó el vaso confesando con dolor, lo siento, se fue con alguien hace mucho tiempo por dinero. Me quedé vigilando esa casa vacía, solo entonces me di cuenta de lo que realmente perdí.
Solo me di cuenta de lo buena que eras. Pienso en ti todos los días, Yara, me estoy volviendo loca. Al oír ese nombre, el último rastro de calidez en mis ojos se desvaneció por completo. Y entonces, pregunté con calma, que tu vida sea peor que la muerte es el precio que pagas por tu propia estupidez. Tu primer amor se fue porque estabas ciego y elegiste a la persona equivocada. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Me puse de pie, sacudí el polvo inexistente y con tono de afirmación, pronuncié su sentencia de muerte. Morris, ya no soy la Yara que te esperó con amargura en la villa hace 5 años, ansiando que volvieras a casa y suplicaras un poco de tu amor. La yo de ahora no necesita nada de tus propiedades, ni tu arrepentimiento barato que llegó 5 años tarde. Se derrumbó por completo, agarrándose el pelo y emitiendo un gemido desesperado, casi bestial. Podemos empezar de nuevo. Yara, dame otra oportunidad. Fui a la puerta, la abrí y lo miré fríamente. ¿Empezar de nuevo? Había un matiz de desprecio en mi voz. Con esas 4 palabras que me lanzaste en la cara cuando forzaste el divorcio, cada uno va por su lado. ¿Sigue siendo por tu primer amor que me arrastraste, que arrastraste nuestro matrimonio al infierno? Morris, dime. ¿Qué derecho tienes? 3 días después de dejar a Morris fuera, Chin me encontró abajo. A diferencia de Morris, que había perdido el control en un ataque de furia, Chin permanecía en silencio bajo un ginkgo. Su alta figura se estiraba bajo la luz de la farola vespertina, exudando una presión silenciosa. Al verme apagó el cigarrillo y se acercó, deteniéndose a unos 3 pasos. Un espacio sobrio pero distante. Yara. Su voz estaba más ronca que hace unos días. Quiero asumir la responsabilidad como padre, por Ascher, por mi hijo. Eligió sus palabras con cuidado, usando el término responsabilidad. Lo miré con calma, sin conmoverme en absoluto. No hacía falta. Mi voz era suave, como un muro infranqueable que se interponía entre nosotros. Durante los últimos 5 años, yo sola he podido costear su comida, ropa y gastos. Cuando se resfrió, fui yo quien lo llevó al hospital. Su mundo es pequeño y simple, con solo tenerme como madre le basta. Hice una pausa, mi mirada fría recorrió su rostro, marcado por el cansancio y la lucha. Está bien. No necesita un padre con 5 años de retraso que venga a perturbar la vida que tenemos los dos. Mi negativa fue demasiado tajante y un destello de sorpresa brilló en los ojos de Chen, rápidamente reemplazado por una mayor sensación de impotencia. Dio un paso adelante con la respiración cargada de urgencia. Dame una oportunidad para arreglarlo, Yara. Casémonos. Parecía creer que era la mejor solución, darle al niño una identidad legítima, una familia completa. Al oír esto finalmente no pude evitar soltar una risita. Esa sonrisa nunca llegó a mis ojos, en cambio parecía congelada. ¿Una familia completa? Levanté la vista, fijando la mirada en su mirada insondable, preguntando cada palabra deliberadamente. Chen, ¿me compadeces? ¿O intentas compensar el error que cometiste aquella absurda noche lluviosa? ¿O quizás solo quieres usar el papel del matrimonio para calmar el repentino torrente de amor paternal que sientes, y esa culpa que ni siquiera debería existir? Cada pregunta palidecía aún más su rostro, ya pálido. Su nuez se balanceaba mientras hablaba con dificultad, nada de eso. Yara, esa noche fue culpa mía, no puedo negarlo. Pero en cuanto vi a Ascher, me di cuenta. De verdad quiero ser padre. Un padre de verdad en todos los sentidos. Había un matiz de súplica en su voz, uno que ni siquiera él mismo había notado. Retiré la mirada y mi lengua recuperó su frialdad original. Llegas tarde. El aire pareció congelarse. Tras un largo instante recuperó la voz, como para confirmar una última cosa. ¿Aún amas a Morris? Negué con la cabeza como si me sacudiera el polvo que ni siquiera tenía una prenda. Hace mucho que no lo amo. Pero levanté la cabeza para mirarlo a los ojos, dándole mi respuesta final, nunca te amaré. Chen, no confundas la culpa con el cariño. Mi vida, hijo mío, ya no tiene nada que ver con tu familia. Ascher y yo nos sentamos con las piernas cruzadas sobre la suave alfombra de lana, armando un complejo rompecabezas de cielo estrellado.
Él mantenía la cabeza gacha, concentrado, sus largas pestañas proyectando una delicada sombra bajo la luz. Durante ese tiempo Morris y Chen parecían tener un acuerdo tácito, uno vendría de día, el otro de noche y cada uno se presentaba bajo mi edificio con diversas excusas torpes. Nunca acepté nada de lo que me enviaron. No creí ni una palabra de lo que dijeron. Creí haber dejado suficientemente clara mi decisión como para que se retiraran. Pero olvidé que todavía había una niña humana de 4 años a mi lado. Mamá. Ascher encajó la última pieza del rompecabezas azul intenso en el marco, mirando hacia arriba con su carita. Esos ojos, tan parecidos a los de Chen, estaban llenos de una claridad que superaba su edad. ¿Por qué esos dos tíos de abajo siguen viniendo a vernos? Se me endurecieron los dedos, una pieza del rompecabezas se me resbaló de la mano y golpeó el suelo con un ligero ruido sordo. Me obligué a recogerlo con calma, pero no me atreví a mirar a mi hijo a los ojos. ¿Cómo iba a explicárselo? ¿Que un tío hizo que tu madre se fuera sin nada? ¿Que el otro te dio la vida, pero te cargó con este origen absurdo? No quería que supiera ni una palabra de la suciedad y la vergüenza del mundo adulto. Me serené y forcé una sonrisa. Son amigos que mi mamá conocía. La respuesta fue débil, ni siquiera yo estaba convencido. Ascher, como era de esperar, no lo creyó. Ladeó su cabecita, mirándome con esos ojos blancos y negros, con una claridad omnisciente. Guardó silencio un momento, luego con un tono muy serio, preguntó con dulzura, «Mamá, ¿ese tío más alto?» De repente se me encogió el corazón. «Es mi papá». ¡Bum! Sentí que mi mundo se hacía añicos en ese instante. Los muros que con tanto esfuerzo había construido, la frialdad que usaba para disimular, se derrumbaron al instante ante la inocente pregunta de mi hijo. Me quedé paralizada, como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera solidificado en ese instante. Ascher me miró el rostro pálido, frunciendo ligeramente el ceño. Extendió su cálida manita y me acarició la mejilla con suavidad. Al darse cuenta de que había dicho algo incorrecto, se corrigió rápidamente. «Mamá, no estés triste. En realidad, solo tenerte, mamá, me basta». Apoyó su cabecita en mi rodilla, acariciándome suavemente con una voz tierna y dulce. «Yo también lo creo, mamá es la mejor». Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante y con todas mis fuerzas, contuve el dolor abrumador. Lo abracé fuerte como si abrazara al mundo entero. Pero justo cuando pensaba que este capítulo por fin podía cerrarse, el pequeño en mis brazos volvió a hablar, suavemente. Esa voz era débil, pero como un cuchillo afilado, se clavó en mi corazón más vulnerable. «Pero si ese tío realmente es papá, espero que pueda ser un poco más amable con mamá». Levantó la vista con los ojos cristalinos y me miró fijamente, cada palabra aguda e inconfundible. «¿Por qué, mamá, te ves muy cansada?» La noche era oscura como la tinta, convirtiendo el árbol bajo el apartamento en una silueta profunda y sombría. Me quedé en esa sombra, observando a Chen con fría indiferencia. Finalmente habló con la voz áspera, como si la hubieran lijado, cada palabra dolorosamente tensa. Esa noche hizo una pausa, como buscando una forma menos cruel de decirlo, pero al final, eligió la cruda y cruda verdad. «Estaba borracho, sí. Y te confundí con Suri». No me dolía el pecho como esperaba, en cambio, un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Así que te confundan con un sustituto por muchas veces que lo oigas, siempre es igual de absurdo, igual de risible». Me miró fijamente como si intentara encontrar la más mínima emoción en mi rostro, pero no lo consiguió. Mi rostro estaba tan tranquilo como un charco estancado. Esto solo profundizó el dolor en sus ojos. Dio un paso al frente con un dejo de urgencia en su voz. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté y te miré, su nuez de Adán se balanceó violentamente, como si la escena estuviera ante sus ojos. Me arrepentí. Yara, de lo que me arrepiento no es de esa ridiculez, ni de que fueras la esposa de Morris. Me miró fijamente con los ojos llenos de la tormenta que había reprimido durante 5 años. Lo que lamento es haberte lastimado. Vi el miedo y el desgarramiento en tus ojos, y en ese momento comprendí lo que realmente había hecho. No solo lastimé un símbolo, una identidad, te lastimé a ti, Yara. Estas palabras tenían más peso que los gritos histéricos de Morris. ¿Y qué?
El daño ya estaba hecho y ninguna palabra elocuente podría cambiarlo. Al ver mi indiferencia, el último atisbo de esperanza en sus ojos empezó a flaquear. Estos 5 años con la voz ronca, no ha pasado un solo día sin que piense en esa noche. No pensaba en Suri ni en Morris. Pensaba en si esa mañana no hubiera decidido huir presa del pánico, sino que me hubiera quedado, si hubiera elegido la honestidad, si hubiera elegido asumir la responsabilidad. Un rastro de amarga autoburla se apoderó de su voz. ¿No estaríamos sufriendo así ahora? ¿Nosotros? Hablé finalmente repitiendo la palabra en voz baja, con una leve sonrisa mordaz curvándose en mis labios. Chen, no uses la palabra nosotros. Levanté la vista, mi mirada fría como un bisturí, diseccionando con precisión todas sus confesiones santurronas. El único que sufre soy yo. Y tú, dije viendo su rostro palidecer al instante, simplemente estás inquieto y culpable por tu propia pérdida de control y cobardía. No disfraces tu culpa de cariño tardío. Di un paso al frente parándome frente a él, y con una voz que solo nosotros dos podíamos oír, pronuncié cada palabra con claridad y deliberación. El pasado para mí no es más que un accidente asqueroso que debe olvidarse por completo. Tu supuesta verdad no significa nada para mí. Y tu supuesto arrepentimiento es ridículamente barato. Vi cómo su cuerpo se ponía rígido por completo, la luz en sus ojos se quebró, y luego me di la vuelta sin dudarlo. No necesitamos mirar hacia adelante. Porque entre tú y yo nunca hubo futuro. Cuando llamaron a la puerta de mi casa, estaba jugando en la alfombra con Ascher. Afuera, de pie, se encontraba un hombre mayor de cabello canoso, pero agudo y vigoroso, con una mirada penetrante como la de un águila. Vestía un traje tango oscuro con botones tradicionales chinos de rana, sostenía un rosario budista brillante y pulido, imponiendo respeto sin alzar la voz. Era el padre de Chan y Morris, el verdadero poder detrás del grupo Sin Ben. Su mirada me recorrió como un foco, fijándose con precisión en Ascher, que estaba detrás de mí. En ese instante sus pupilas temblaron. El rostro de Ascher era la marca innegable de los genes de la familia Morris. Eres Yara, dijo con una voz envejecida pero llena de fuerza, con una autoridad inquebrantable. No respondí, protegiendo con calma a Ascher tras mí, bloqueando una mirada escrutadora. El niño debe regresar con nuestra familia. Ben no se anduvo con rodeos, expuso su propósito directamente. Nuestro linaje no puede dispersarse. Su tono no era de negociación, sino de decreto inalterable. Sonreí suave y fríamente. Ben, puede que te equivoques. Miré directamente a esos ojos penetrantes y astutos de toda la vida, pronunciando cada palabra con una claridad cristalina. Mi hijo se llama Ascher, y no tiene nada que ver con tu familia. Los músculos faciales de Ben se contrajeron, su mirada se volvió gélida. Parece que no derramarás ni una lágrima hasta que veas el ataúd. El rosario en su mano dejó de girar, y la atmósfera opresiva se volvió pesada al instante. Te doy 2 opciones. Una, te llevas al niño y vienes a casa conmigo. Puedo pasar por alto tu pasado y darte un estatus legal. 2, usaré medios legales para recuperar la custodia del niño. Me miró como si estuviera viendo una hormiga que pudiera aplastar a voluntad. Yara, piénsalo bien. Si me llevas a juicio, no tendrás ninguna oportunidad. Bajé los párpados y acaricié suavemente la cabeza de Ascher. Entonces intentémoslo. Mi calma lo enfureció por completo. Justo cuando estaba a punto de perder el control, las puertas del ascensor se abrieron con un ruido metálico. Chen y Morris salieron, uno tras otro. Vieron a Ben en la puerta y sus rostros cambiaron al instante. Papá, ¿qué haces aquí? Chen se adelantó rápidamente colocándose entre Ben y yo. Al ver a sus 2 hijos, la ira de Ben se agravó. Golpeó con fuerza su bastón contra el suelo. Si no voy, ustedes 2 deshonrarán a nuestra familia por completo. Miró a Chen con enojo y luego se giró hacia Morris, que estaba pálido. Ustedes 2, ahora mismo, de inmediato, traigan a esta mujer y al niño de vuelta a casa. El aire estaba en un silencio sepulcral. El cuerpo de Morris temblaba al mirarme, con los ojos llenos de dolor y súplica. El primero en hablar fue Chen. Respiró hondo y se encontró con la mirada furiosa de su padre, su voz era firme pero decidida. Papá,
El niño está mejor con Yara que en casa. Ben lo miró con incredulidad. ¿Qué dijiste? Nuestro hogar es demasiado complejo, no es un lugar para que un niño crezca inocente. Yara puede cuidarlo bien. Respeto su decisión. Tu hijo desleal. Ben tembló de ira. De repente se giró hacia Morris y gritó con dureza, ¿y tú? Morris. ¿Vas a oponerte a mí también por esta mujer? Todas las miradas se posaron en Morris. Cerró los ojos con dolor y al abrirlos de nuevo, esos ojos inyectados en sangre solo reflejaban una determinación férrea, como si se estuviera quemando las naves. Se acercó a mí y, de frente a su padre, pronunció cada palabra con deliberación. Papá, yo fui quien hizo daño a Yara. Yo fui quien la apartó con mis propias manos. Ahora, no puedo permitir que ella y el niño sufran la más mínima injusticia. Me miró con la voz ronca. Sea cual sea su decisión, la apoyaré. Aunque eso signifique no volver a verlos. Ben retrocedió un paso, apenas capaz de sostener su bastón. Al ver a estos dos hijos traicionarlo abiertamente por una mujer, le hirvió la sangre y su rostro envejecido se tornó del color del hígado de un cerdo. Vamos, vamos, vamos. Dijo adiós 3 veces seguidas, señalándonos, con las manos temblando incontrolablemente. Todos ustedes se arrepentirán de esto. Al día siguiente de la partida de Ben, aparecí en las portadas de todos los medios de comunicación de la forma más degradante y humillante. Una foto espontánea tomada desde un ángulo complicado nos atrapó a Chen, Morris y a mí en un solo encuadre. En la foto Chen estaba frente a mí, con expresión tensa. Morris me agarraba la muñeca, con los ojos inyectados en sangre, con aspecto de estar completamente furioso. Yo estaba atrapado en el centro, mi rostro delataba una frialdad y un desapego manifiestos. El titular, escrito en letras rojo sangre, gritaba: escándalo impactante en la élite, los hermanos Sen se enfrentan y se pelean abiertamente por una mujer misteriosa. De la noche a la mañana, me convertí en el mayor chiste de la ciudad. Toda mi información fue desenterrada de los rincones más oscuros de Internet y expuesta como basura. La exesposa de Morris. Una mujer abandonada por infertilidad. Y ahora había regresado con un hijo que se parecía muchísimo a Chen. El abuso en línea fue abrumador, como si quisieran destrozarme viva. Una zorra intrigante entre zorras intrigantes, todavía enredada con la familia de su exmarido después del divorcio, ¿no es todo por dinero? Una mujer que no puede tener hijos, ¿cómo es que de repente tiene un hijo 5 años después? Cuanto más lo piensas, más miedo da. No seas tonta allá arriba, ¿no has visto a quién se parece el niño? Esta mujer es demasiado alta, cuando no puede con el hermano menor, va tras el mayor, una gran partida de ajedrez. Mujer venenosa. Para casarse con una familia adinerada, ni siquiera perdona a su propio tío, es una desvergüenza total. Mi teléfono fue bombardeado, mensajes de maldiciones de números desconocidos llenaron mi bandeja de entrada. Bloqueé uno con calma y aparecieron 10 más. Apagué el teléfono y desconecté Internet, aislándonos por completo a Ascher y a mí del mundo exterior. Ascher pareció presentir algo, se aferró a mi brazo con ansiedad, levantando la vista con su carita y preguntó: «Mami, ¿por qué tenemos que escondernos?» Le toqué la cabeza, una mano helada me agarró el corazón, me dolía tanto que me asfixiaba. Lo que más temía había sucedido. Temía que la inmundicia de este mundo adulto manchara su pureza. Justo cuando pensaba que estaba a punto de ser completamente abrumado por esta oleada de opinión pública, Chen dio una conferencia de prensa. Las pantallas exteriores de toda la ciudad lo transmitían en vivo. En un instante encendí el televisor. En la pantalla Chen vestía un traje negro, su rostro estaba más demacrado que nunca, pero su mirada era tan aguda como un cuchillo. No desperdició ni una sola palabra. Frente a cientos de cámaras, su voz sonó firme y resuelta. La mujer de la foto, la señora Yara, no es una desconocida misteriosa. Ella es la madre de mi hijo. Aquella noche lluviosa de hace 5 años, confundí a la persona y cometí un error imperdonable. Durante estos años ha criado sola a su hijo soportando innumerables dificultades. Y yo como padre he estado muy ausente. Toda la culpa es solo mía. No tienen nada que ver con ella ni con mi hermano Morris.
A partir de hoy, cualquier difamación o acoso contra la señora Yara y el niño será perseguido hasta el final por el departamento legal del Grupo Sen, sin ninguna tolerancia. Tras terminar de hablar, hizo una profunda reverencia. El mundo entero se sumió en un silencio sepulcral. Observé la figura resuelta de ese hombre en la televisión, sin sentir emoción ni alivio, solo una sensación de impotencia y cansancio, como si me hubieran arrastrado de nuevo al fango. Inmediatamente después, al día siguiente, Morris también dio un paso al frente. Publicó un largo artículo en su red social. Entre líneas, había crudos autoexámenes y confesiones tardías, bañadas en sangre. Admitió su frialdad y egoísmo en aquel entonces, admitió la crueldad con la que me lastimó por el supuesto primer amor. Toda la tragedia se debe a mi insensatez y ceguera. Fui yo quien alejó a la mejor Yara del mundo con mis propias manos. Merezco morir 1000 veces, no merezco perdón. Solo pido a todos que la dejen ir, que dejen ir a esa niña inocente. Todos los castigos deberían dirigirse a mí. Un gran espectáculo de hermanos adinerados compitiendo por asumir la responsabilidad se escenificó para que todo el mundo lo viera. Cada uno más apasionado que el anterior, cada uno más arrepentido que el otro. Con esto silenciaron a la opinión pública y me protegieron. Pero mientras estaba sentado en la silenciosa sala, mirando por la ventana, solo sentí una amarga ironía. Hace 5 años, unieron fuerzas para revolucionar mi vida. 5 años después, volvieron a unirse para representar un emotivo drama sobre el regreso del hijo pródigo. Apagué la televisión. Y con ella, cerré por completo la puerta a mi mundo. Chen, Morris. Sus confesiones son representaciones para que el mundo las vea. Pero mi vida no lo es. La tormenta de la opinión pública se apaciguó gradualmente, gracias a su incesante autoexposición a cualquier precio. El mundo quedó en silencio. Y mi mundo finalmente quedó compuesto solo por Ascher y yo. Esa tarde el sol era perfecto. Me senté con las piernas cruzadas sobre la alfombra, ayudando a Ascher a armar un enorme mapa estelar. Él mantenía la cabeza gacha, con sus deditos sujetando una pieza de rompecabezas azul intenso, concentrado como un pequeño artesano. Unas largas pestañas proyectaban una sombra serena bajo sus párpados. Mi corazón nunca se había sentido tan suave y en paz. De repente levantó la vista, esos ojos tan parecidos a los de Chen, claros como un manantial. Mamá preguntó en voz baja. ¿Estás triste ahora mismo? Se me endurecieron los dedos y se me resbaló una pieza del rompecabezas. Forcé una sonrisa, pero mi voz sonaba un poco ronca. ¿Cómo es posible? Mamá te tiene, soy la persona más feliz del mundo. Ascher me miró frunciendo ligeramente el ceño. Dejó la pieza del rompecabezas, se subió y me acarició la cara con sus cálidas manitas. Pero... se acercó hablándome con un tono extremadamente serio y suave. Cuando mamá sonríe, ya no hay estrellas en sus ojos. En ese momento, todas las corazas que había construido a la fuerza se hicieron añicos con un estruendo. Lo abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su nuca, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Creí haberlo ocultado bien. Resultó que todo mi cansancio y mi fingida fuerza se reflejaban claramente en los ojos de mi hijo de 4 años. El pequeño en mis brazos me dio unas palmaditas suaves en la espalda, consolándome como a un adulto. Mamá, no llores. De ahora en adelante seré tu estrella. Lloré largo rato como si necesitara borrar todos los agravios acumulados durante estos 5 años, no, estos 8 años. Una vez que las lágrimas se secaron, también lo hizo el pasado. Me sequé los ojos, miré la mirada clara de mi hijo y tomé una decisión. No fue para perdonar a nadie. Ni para reconciliarme con nadie. Fue solo por el cielo estrellado que se reflejaba en los ojos de mi hijo. Era hora de empezar de nuevo. Morris vino a verme por última vez una semana después. Estaba en la puerta, ya no frenético ni destrozado, tan delgado que parecía deforme, con los ojos hundidos como una cáscara vacía de alma. Me voy, dijo con voz ronca. A un lugar lejano, tal vez para no volver jamás. Lo miré con calma, sin decir nada. Me dedicó una sonrisa amarga, una sonrisa más dolorosa que las lágrimas. Antes de irme, solo tengo una pregunta.
Me miró fijamente con la última huella de una humilde súplica en sus ojos. Yara, ¿podrías perdonarme? Lo miré y de repente este hombre me resultó terriblemente desconocido. Negué con la cabeza. La luz de sus ojos se apagó al instante. Ya no te odio. Escuché mi propia voz, tranquila, sin una sola ondulación. Morris, dejé de odiarte hace mucho tiempo. Parecía aferrarse a un salvavidas, levantando de repente la cabeza. Sostuve su mirada, palabra por palabra, destrozando por completo su última esperanza. Porque el odio requiere fuerza, requiere emoción. Y ya no mereces quitarme nada. El perdón es para quienes aún pueden despertar mi corazón. Tú. Hice una pausa, emitiendo mi sentencia final. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo. Retrocedió un paso tambaleándose, con el rostro pálido como el papel, como si mis palabras lo hubieran clavado en el pilar de la vergüenza. Cerré la puerta, acallando toda su desesperación. No hay vuelta atrás. Esas 3 palabras, estaba demasiado cansada para decirlas en voz alta. Después de despedir a Morris, tomé la iniciativa de contactar a Chen. Hubo un silencio de casi medio minuto al otro lado de la línea, como si no pudiera creerlo. Quedamos en encontrarnos en un café tranquilo. Llegó temprano, aún con ese aire tranquilo y reservado, pero su taza de café apretada y sus nudillos blancos lo delataban. Creo que Ascher necesita saber que su padre existe, dije sin rodeos, sin dejar espacio para charlas triviales. De repente levantó la vista con los ojos llenos de una mezcla de incredulidad y alegría estática. Levanté la mano para impedirle hablar. Pero tengo condiciones, dije con voz fría y clara. Primero, entre nosotros, siempre estarán solo el padre y la madre de Ascher, nada más. Segundo, puedes verlo pero solo con mi consentimiento, y no debes interferir en el ritmo de nuestras vidas como madre e hijo. Tercero y más importante, lo miré fijamente a los ojos. No intentes compensar estos 5 años perdidos con dinero ni con nada material. No puedes llenar ese vacío. Y no necesito que lo hagas. Observé cómo su rostro cambiaba impredeciblemente del éxtasis a la lucha, para finalmente asentarse en una calma compleja. Él asintió moviendo la nuez con dificultad. De acuerdo. Dijo solo una palabra, pero parecía que estaba usando toda su fuerza. Te lo prometo. Levanté el vaso de agua que tenía delante y di un sorbo. Sabía que esto era solo el principio. Tenía que abrir un nuevo capítulo para mi hijo. Pero esta vez, yo pondría las reglas. Mi vida ya no sería el peón de nadie. En mi primer día en la nueva empresa, me asignaron directamente al puesto de directora de proyectos. La Yara que una vez tuvo que comprobar el estado de ánimo de Morris antes de comprar un vestido nuevo en nuestro matrimonio había desaparecido. Ahora aquí está Yara, la que puede dejar a una sala llena de élites de la industria sin palabras en una reunión. Gracias a la experiencia y los logros que luché por alcanzar en los mercados internacionales durante los últimos 5 años, en tan solo una semana comandé por completo todo el departamento. Las miradas que me dirigían pasaron de la duda inicial a la confianza y el asombro absolutos. Esta es la vida que quiero, tomar las riendas de mi destino con fuerza. La primera reunión entre padres e hijos con Chen se organizó en la cafetería de abajo de mi oficina. Llegó media hora antes, sentado junto a la ventana con la espalda recta, sin haber probado el café que tenía delante. Cuando tomé a Ascher de la mano y entré, se levantó de repente, tan ansioso que casi tiró su silla, con los ojos brillantes. Ascher no era tímido, levantó la vista con ese rostro tan parecido al de Chen y dijo cortésmente, «Tío». El cuerpo de Chen se tensó visiblemente. La luz de sus ojos se atenuó al instante, reemplazada por una indescriptible sensación de pérdida y amargura. Probablemente esperaba que le enseñara al niño a llamarlo papá. Saqué una silla y me senté, acercándole el menú a Ascher con tono tranquilo. «Solo tienes media hora». Su nuez de Adán se balanceó mientras metía la mano en el bolsillo de su traje a medida y deslizaba con cuidado una caja de regalo bellamente envuelta frente a Ascher. «Ascher, esto es un regalo para ti». Era un set de Lego de edición limitada. Ascher me miró, no asentí, así que no extendió la mano para tomarlo. Levanté el vaso de agua que tenía delante sin siquiera mirar la caja. «Chen, te lo advertí. A mi hijo no le falta nada».
Mi voz era suave, pero atravesó todas sus cautelosas indagaciones como un cuchillo. Su mano colgaba torpemente en el aire sin retroceder ni bajar. En su rostro habitualmente sereno, por primera vez se percibía una expresión de vergüenza e impotencia. En cuanto a Morris, parecía un fantasma aún más persistente que Chen. El apartamento de lujo en el que vivo tiene mucha seguridad, no puede entrar, así que todos los días conduce y aparca en la calle frente a mi empresa. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Mi asistente Chip dudó varias veces antes de decirme, Yara, parece que Morris está ahí otra vez. Miré la diminuta silueta del coche por la ventana, luego bajé la cabeza y seguí revisando documentos. De ahora en adelante no hace falta que me informes de estas cosas. Hasta que una vez, volvía del supermercado con Ascher y me lo encontré en el aparcamiento subterráneo. No sabía cómo se había colado, desaliñado y sin aceitar, con los ojos hundidos y apestando a alcohol, bloqueando mi coche. Yara, con los ojos inyectados en sangre y la voz ronca, suplicaba, déjame verlo, solo una vez, ¿de acuerdo? Protegía a Ascher tras de mí, con la mirada fría como el hielo. Morris, si sigues molestándome, llamaré a la policía. Cerró los ojos de dolor, su alta figura temblaba violentamente y finalmente, bajo mi mirada gélida, retrocedió lentamente, despejándome el paso. Esa mirada de desesperación absoluta, como si el mundo entero lo hubiera abandonado, incluso hizo que Ascher me preguntara en voz baja, «Mamá, ¿por qué llora ese hombre todo el tiempo?» Arranqué el coche y pasé junto a él sin apartar la mirada, con voz serena y firme. Porque es alguien que hizo mal y nunca será perdonado, un alma compasiva. Esa noche por fin terminé el enorme mapa estelar con Ascher. Yacía en mis brazos con el dedo meñique apuntando al techo, su voz suave e infantil, «Mamá, mira, hemos traído el universo entero a casa». Bajé la cabeza y le besé la frente. Afuera, por la ventana, las innumerables luces de la ciudad brillaban como una galaxia brillante. Y en mis brazos, sostuve mi universo entero. En cuanto a esos meteoritos que una vez me sumieron en la oscuridad, su mejor destino es quemarse en sus propias órbitas, convirtiéndose en polvo. Ya no se cruzarán con mi mundo.